Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente buenas noches. ¿Me logran escuchar bien? Buenas noches, Buenas noches. señora. Buenas noches, sí señora. Uy, los escucho fuerte y claro. ¿Será que mi volumen está muy alto? ¿Ustedes cómo sienten que está mi volumen? Está, Pues para mí está está, bien, profesora. está bien. Sí, señora, Bien. está bien. Listo, perfecto. Entonces arranquemos. Quiero pedirles un favor muy especial. Mientras yo inicio, por favor en el chat me van dejando claro. Nombre completo, grupo al que pertenece. Nombre completo, grupo al que pertenece. Número de cédula, número de identificación. No más, no quiero que me dejen nada más, por favor. Porque lo que pasa es que cuando hacemos la web, cuando hacemos CIPAS, a veces falla. Entonces no quiero que pues vayamos a tener inconvenientes. Entonces, por eso, pues me gusta que dejemos las dos alternativas, ¿sí? Si la asistencia no logra bajar, pues usted ya dejó ahí marcado que usted asistió. ¿Claro, chicos? Bueno, mi nombre es Gloria Liliana González. Verifiquen si se está grabando. Yo veo que se está grabando, pero me gustaría que ustedes me confirmaran. Pueden hablar en el momento en que ustedes lo necesiten. Yo pues no logro ver quién levanta la mano, entonces automáticamente usted entra y habla. ¿Claro? ¿Me Sí logran señora. escuchar? Sí, Bueno, perfecto. señora, sí, señora. A mí me gusta hacer los CIPAS muy participativos, no con el ánimo de que sea como la oportunidad para andarle duro al estudiante, no, este es un momento dialógico en el que podemos hablar, en el que podemos consultar, preguntar sin temor a nada. Bueno, hoy vamos a trabajar sistema financiero, que es lo que nos corresponde en el paso 2. Dios mío, no me deja pasar. ¿Qué es lo que nos corresponde en el paso 2? Entonces hagamos como una breve introducción. ¿Qué es el sistema financiero? Pues un conjunto de instituciones, mercados, regulaciones, que lo que hacen es movilizar los recursos. ¿De quién moviliza los recursos? De los ahorradores, de los inversores. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la intermediación financiera. En dado momento vamos a hablar de la intermediación financiera como un punto adjunto al tema, que vale la pena que hablemos. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se moviliza la intermediación financiera? Porque contribuye a fortalecer el crecimiento y el desarrollo de las regiones, de los países, entre otros. ¿Cuál es la función de ese sistema financiero colombiano? Bueno, y aquí voy a hacer un poquito de remembranza. Hace más o menos 20 años se constituye el sistema financiero, la red del sistema financiero. ¿Qué teníamos? Teníamos un sistema financiero que, que no estaba automatizado. De 20 años para acá, el sistema financiero se automatiza y por eso estamos en red. ¿Quiénes no han logrado entrar a algunas redes todavía, a la red todavía? Las cooperativas. Cuando se crea la red, automáticamente pues se consolida, ya existía, pero se consolida la cámara de compensación. ¿Qué es la cámara de compensación? Es el filtro. ¿Filtro para qué? Para que haga, como su nombre lo dice, una decantación, una clasificación y a la vez un filtro de las transacciones nacionales e internacionales. ¿Cuál es la idea? La idea de este sistema financiero es no solo, como ya lo había dicho, movilizar el ahorro, sino también evaluar la gestión, facilitar los pagos y la transformación de los plazos. Y aquí quiero ser bien clara. Cuando nosotros hacemos una transacción nacional, es inmediata, ¿no?
pero el sistema tenía que fijar unos alcances, máximo de alcance. Inicialmente tenía 24 horas, ahora con todo lo que ha mejorado la red, el máximo de alcance es hasta 1 hora. En 1 hora se debe ver reflejado. ¿Qué pasa con las transacciones internacionales? Para las transacciones internacionales inicialmente teníamos 24 horas para que se viera reflejada, es decir, 3 días para verse reflejada. Hoy que tenemos 24 horas para verse reflejada. En algunos transmisores de transferencias, valga la redundancia, los famosos inversionistas financieros como Western Union, a usted le preguntan si usted está girando o si a usted le están girando, ¿quiere que se vea inmediatamente el giro? ¿Se refleje inmediatamente la transferencia? Hablemos de transferencia, perdón, giro no. ¿Quiere que se vea inmediatamente la transferencia? Entonces a usted dice, sí, claro, sí se puede. Eso tiene un costo adicional. Es una comisión muy pequeña, pero la tiene. ¿Claro? Bueno, entonces ahora sí hablemos de la importancia. ¿Por qué es importante? Porque tiene un papel crucial para el crecimiento económico, ya lo habíamos dicho, y hace que de alguna manera la inversión sea mucho más fluida, es decir, que se puedan invertir en los diferentes sectores de la producción. Facilita, por supuesto, si hay mayor inversión, pues también hace que se faciliten diferentes sectores, pero además se pueda crear empresas. También de alguna manera permite que se gestione el riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Es reconocerlo, es decir, bueno, estamos sometidos a estos riesgos que podemos tener ante una huelga, ante una situación del país, ante una situación deficitaria. No hay recursos, por ejemplo, para en tal mes no vamos a tener recursos para atender los desastres del país que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento, por lo que tiene que ver con los incendios forestales y demás. Yo pues estoy ubicada, como les decía, mi nombre es Gloria Liliana González, estoy ubicada en el departamento del Huila. Y en el departamento del Huila estamos pasando por una crisis porque hay más de 2.500 hectáreas quemadas. No llegaba arrasadas por el fuego, no llegaba el helicóptero, no se podía. Por eso tenemos vientos fuertes, estamos a 43 grados de temperatura el día de hoy. En este momento bajó un poquito y estamos en 41 grados. Entonces, ¿qué les quiero decir? El sistema financiero le avisa al país, porque ahorita vamos a ver las funciones del Banco de la República, entonces le avisa al país y le informa hasta cuándo tenemos recursos. Esa función tan marcada es con el ánimo de que siempre haya un equilibrio financiero. Profe, cuando usted habla de equilibrio financiero, ¿habla del equilibrio financiero, por ejemplo, también en los bancos? Claro que sí. El equilibrio en los bancos es que todo el tiempo haya de alguna manera lo que hace la intermediación financiera, captar del público dinero y colocarlo a través de créditos. Ahora bien, esa importancia radica también en el desarrollo social. ¿Por qué? Porque ayuda a impulsar los diferentes proyectos sociales, proyectos de inclusión, hace que se dinamicen las actividades económicas, promueve la competencia, la eficiencia en el mercado financiero, hace que de alguna manera se promueva. Listo. Ahora sí, por favor, me apaga las dos, me las apaga, por favor. Gracias. Características principales.
cuenta con un marco regulatorio. El marco regulatorio, por supuesto, es robusto, está cargado de legislación, de leyes, de normatividad, porque estamos hablando de dinero. Tiene una supervisión estricta que hace que el sistema se convierta en atractivo. ¿Para quién? ¿Para quién es atractivo? Para el inversionista nacional, el inversionista extranjero. Ahora hablemos las características bien marcadas, pues ya hemos hablado un poco de la solidez y de la estabilidad. En ese sentido, el sistema financiero ha mantenido estable a lo largo de los años porque Colombia se ha apreciado de hacer un sistema financiero muy seguro. Además, que entre otras cosas, pues es un sistema financiero muy rentable para la banca. ¿Qué más tiene? Tiene que tener una oferta amplia. ¿Amplia de qué? De productos, de servicios financieros, de acuerdo a las necesidades y a los segmentos del país. En ese sentido, entonces hablamos de que existen segmentos de mercado. ¿Ustedes están escuchando una interrupción? Pregunto. No, señora. No, no, señora. Porque yo sí escucho acá, entonces no quería que escucharan ustedes, que me preocupan. Bueno, entonces en ese sentido, como hablamos de una amplia oferta que se da por segmentos, entonces vemos que tienen tarjetas de crédito para los que manejan el crédito. Vemos que también manejan, por ejemplo, que suelen manejar ellos, los que les gusta la libranza porque necesita que la cuota se descuente directamente de su salario para no ir al banco, aquellos créditos de libre inversión, entre muchos otros. Que además está fortalecida o se fortaleció de la pandemia hacia acá, la innovación tecnológica. De alguna manera se ha viabilizado mucho la banca digital, el negocio de las criptomonedas que para nuestro país es un mecanismo que no es legal, pero que no está, y no hablemos de legal, que no está normativizado, pero que tampoco dice que no se puede trabajar. Entonces estamos ahí como en un limbo, como en un dilema frente a eso. Eso hace que esa innovación tecnológica, ¿qué sucede cuando hay innovación tecnológica? Los neobancos, ¿qué han permitido los neobancos? Nequi, Luloban, Nutbanco, entre otros, muchos más, que han permitido pues que haya inclusión financiera. ¿Por qué? Porque la gente empieza a demandar este tipo de servicios. Entonces, fíjense que la innovación viene acompañada de la inclusión financiera, de que más personas se incluyan en ese segmento financiero. También la misma solidez y la estabilidad del país hace que sea muy atractivo para que vengan inversionistas y decidan colocar sus recursos en este país y se viabilice el empleo, mueva los diferentes sectores de la economía, como es la construcción, por ejemplo, le apuestan a grandes proyectos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del Banco de la República? Y en la parte de arriba coloqué unos bien concretos. ¿Sabía usted que el Banco de la República es el banco de bancos? Es decir, que le presta plata a los bancos, les resuelve situaciones deficitarias, es decir, cuando tienen dificultades de dinero, el Banco de la República entra a prestar. Es el banquero del gobierno. ¿Qué significa eso también? Entonces, ¿qué le aconseja al gobierno? Es el asesor financiero del Estado. ¿Qué más hace? Administra la Reserva Internacional. Recordemos que la Reserva Internacional hace parte de uno de los requisitos del comercio internacional. Entonces, como tenemos negocios internacionales, como por ejemplo, ¿qué? Los escucho, mientras mi voz descansa.
¿Qué negocios tenemos internacionales? ¿Con quién intercambiamos? ¿Qué intercambiamos? Los escucho. Voy a tomarme un poco de agua. Por No todo. ejemplo, el tema del combustible, yo tengo entendido que, digámoslo, Colombia provee parte, digámoslo, como el petróleo a otros países donde lo tratan y lo devuelven en gasolina. Sí, señora, nosotros exportamos crudo, muy Eh, poco. ¿Qué más? nosotros somos exportadores de banano, café, flores, aguacatejas, con el cambio, con el proyecto cuando se hizo, es que se me da la paloma, perdón, del cambio del acuerdo que se hizo con las FARC y se hizo reemplazo de cultivos de droga y en ciertas regiones del país. Mm, Entonces se ha desarrollado un mercado, pues está en este momento creciendo, de productos que por nuestra ubicación geográfica en otras partes del mundo no lo tienen. Un ejemplo clarísimo ha sido el aguacate Hass. Hace menos de 6, 7 años era muy poquito lo que nosotros exportábamos y en ese campo, en ese tiempo, México era una potencia exportadora de aguacate Hass. Pero en este momento, gran parte del mercado, por ejemplo, en Holanda, tenemos muy buenas relaciones comerciales con ese país porque ya adquieren demasiado el aguacate Hass de nuestro país por la calidad, por el tipo de producto que es. Y nos favorece pues ser el país que sabe que somos y donde estamos ubicados. Sí, señora, es verdad. Yo hice una investigación de aguacate Hass, por ejemplo, mi departamento es, es uno de los que produce uno de los mejores aguacates Hass por el clima. Y hay otra cosa por la que le ganamos a México, y es que en los tiempos en que México no tiene cosecha, Colombia, por su ubicación geográfica, tendría aguacate Hass todo el tiempo. Recuerde que el aguacate Hass es de un clima medio, medio, o sea, medio templado, medio frío. Por eso es que Antioquia podría convertirse en una potencia de exportación de aguacate Hass. Bien, Profesora, también las flores, las cuando flores, las flores que en eso pues llevamos 100 años luz en exportación, muy bien, han hecho, y voy a devolverme allá a la Reserva Internacional. Entonces la Reserva Internacional es la que nos permite que podamos negociar con otros países, que podamos exportar. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el Banco de la República es quien estudia toda la emisión de la moneda. Eso sí, siempre nos lo han manifestado, ¿no? Que el Banco de la República es el que hace la emisión de la moneda, define las denominaciones de la moneda. Hay que recordar algo bien importante. El Banco de la República es un ente autónomo desde todo punto de vista. Por eso cuando un presidente le dice a él, porque es que además, me voy a ubicar acá, emisión de la moneda y la política monetaria, pero además también tiene que ver con la política cambiaria y crediticia. Entonces, él es el que dice la tasa de interés para los créditos se va a fijar en tanto. Por eso fue tan comentado en una ocasión y ahora también cuando el presidente le dijo que por qué no bajaba las tasas. En eso no se puede, no puede hacer alusión el señor presidente. ¿Y por qué no puede hacer alusión? Porque es un ente autónomo y se dice que estaría violando la autonomía del Banco de la República. Como él trata de mantener esa política cambiaria, es decir, que todo el tiempo haya moneda, en ese sentido, pues vale la pena que tengamos en cuenta que hace que siempre haya moneda. ¿Qué sucede? Trata de controlar el fenómeno inflacionario.
La Reserva Internacional la administra el Banco de la República, pero además hace que haya como una compensación entre el sistema financiero como tal, los sectores financieros y la misma economía que llamamos economía familiar e individual. Pero además debe supervisar y controlar las instituciones financieras. ¿Para qué? Para garantizar solidez y estabilidad financiera. ¿Cuál es el papel de las entidades bancarias, que es lo que nosotros más conocemos? Bueno, ya hemos hablado de la intermediación financiera, captar y colocar. Entonces les voy a hacer una pregunta. Captamos y colocamos. Y voy aquí a preguntar a quien quiera participar, ¿cuál creen que es la actividad de esa? Cuando uno habla de la intermediación financiera, existe una actividad, ¿cierto? Que le llaman una operación que está entre captar y colocar. Hay una operación activa y hay una operación pasiva. ¿Cuál cree que es la operación activa y cuál cree que es la operación pasiva? Los escucho y descanso mi voz. La pasiva sería la que hacen las entidades financieras, y la activa sería la que hacemos pues todos los colombianos, que compramos, tenemos una cuenta de ahorro, tenemos una cuenta de nómina, tenemos CDTs, tenemos créditos. Esa sería la parte activa, y el banco hace la parte de intermediación ante el Banco de la República. A ver, sí, tienes bastante idea. Cuando ellos están, se llama captar, porque recibe de nosotras las personas o de nosotros los individuos, recibe el dinero. ¿Cómo lo recibe? En calidad de ahorro. Esa es una operación. ¿Cómo devuelve ese dinero? O sea, ¿qué hace con ese dinero? Lo coloca a través de préstamos. De Entonces, bancos, señora, que a través de los bancos sí, nos es correcto, nos presta a través de los bancos. Entonces, cuando él está captando del público en general, es una operación activa. Y cuando él está colocando, es una operación pasiva, muy similar a lo que dijo la persona que intervino anteriormente. ¿Y cómo se suele hacer? También como lo dijo la compañera que acabo de hablar, a través de los bancos, de las instituciones financieras, de las cooperativas, ¿no? Solo que pues tienen un estatuto orgánico para el comportamiento. ¿Cuáles son los entes regulatorios que controlan, que vigilan? La Superintendencia Financiera está de primera, que regula el sector financiero, proveyendo no solo la estabilidad, sino la transparencia. ¿Por qué necesitaríamos nosotros transparencia en una actividad financiera? ¿Qué es lo que, por qué necesito, yo como público general necesito tanta transparencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Una pregunta muy sencilla de la vida real, ¿no? ¿Por qué uno necesitaría transparencia? ¿Qué pasa cuando hay transparencia en un proceso? ¿Usted qué siente inmediatamente? ¿Cuál es el efecto en usted? credibilidad, Seguridad. Credibilidad, sí señora, credibilidad, me da credibilidad, seguridad. Además hay otra cosa, lo que se está moviendo es dinero. Entonces, por eso la gente lo piensa, la gente necesita confianza, credibilidad, seguridad. ¿Qué otro ente controla? El Ministerio de Hacienda establece la política fiscal
pero no solo la fiscal que tiene que ver con todos los movimientos del fisco, sino la económica, a través del COMPES, que es quien la regula y la establece. Y tenemos el Banco de la República, que fija las tasas de interés de referencia, administra las reservas, maneja la política que tiene que ver con los créditos, qué tipo de créditos se van a ofrecer al mercado, pero además también administra la moneda. Profesora, es igual que lo que están proponiendo para lo de las pensiones, que sea el Banco de la República el que maneje ese dinero porque es de credibilidad, ¿cierto? ¿Algo así? Vamos para allá, sí, vamos para allá, pero claro, me adelanto un poquito, no sé quién me preguntó, me adelanto un poquito, pero le voy a decir algo. Las pensiones, digamos la mesada pensional que a nosotros nos recaudan, todos los que pertenecen a una empresa, están vinculadas por un contrato a término indefinido, que es lo que llamamos coloquialmente de planta, y le hacen, o aquellos independientes que hacen sus aportaciones para el sistema de seguridad, de salud, de seguridad social. Esto, ¿quién lo maneja? Siempre lo ha manejado el sistema financiero colombiano, entidades que están vinculadas al sistema financiero colombiano. Y ahorita vamos para allá. Claro, se está diciendo que ojalá lo maneje el Banco de la República, primero porque es autónomo, ¿no? Segundo, porque regulariza, no sé hasta dónde vaya a darse, ¿no? Pues no sé si se dé o no se dé. Pero además hay una unidad de información financiera que investiga. Entonces, han visto, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que vende una casa y de una vez cuando usted va a llevar la plata al banco, por ejemplo, que va a pagar un crédito o la va a meter en ahorros, o como nos pasa a la mayoría de los colombianos, lo que vamos a hacer es pagar un crédito, le dicen de dónde proviene ese dinero. Y algunos nos ponen a llenar un formato. Esos mecanismos los han adoptado para controlar el lavado de dinero, pero además la financiación del terrorismo en el sistema financiero. Ustedes saben que en tiempos antes de la pandemia, pero se ha acrecentado más con la pandemia, la delincuencia financiera, ¿no? Entonces, los mecanismos de estafa, de robo, algunas cooperativas que se volvieron, son usureras, pero además ejercen un terrorismo financiero. Quiero manifestar cuáles son los retos, las expectativas del sistema financiero colombiano, pues que se mejore la inclusión financiera. Sí, ¿qué impacto tiene mejorar la inclusión financiera para el país? ¿Qué dicen? Toda la población colombiana, qué bueno que toda la población colombiana estuviera incluida de mandar a trabajar a un producto financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una gente que maneja muy bien la seguridad de su dinero, que se consideran personas responsables financieramente. Entonces, ¿qué hace el inversionista extranjero? Que nosotros llamamos inversión directa, dice, ese es un país seguro para invertir, me voy a invertir allá. Entonces, automáticamente la inclusión financiera moviliza el empleo. ¿Qué pasa con la innovación tecnológica y la banca digital, el trabajo, incluso la incursión en las criptomonedas? Lo que hace es que haya mayor eficiencia y rapidez en las transacciones. Cuando hay eficiencia y rapidez en las transacciones, a la gente eso le genera confianza, seguridad, credibilidad. Y trata de fortalecer la integración regional. Regional, cuando estamos hablando de regional, es no solo con Colombia, sino con los otros países. Porque dice, mire, de Colombia me van a transferir y como tiene un sistema financiero eficiente, la transferencia me llega inmediatamente. Eso hace también que la gente negocie mucho más, intercambie mucho más. Y fomenta el desarrollo sostenible de las inversiones, lo que decíamos, ¿no? El inversionista va a decir, ese es un país seguro, vamos a invertir. Por ejemplo, ¿qué fenómeno, escúchenme bien, qué fenómeno
alejó la inversión extranjera. La firma del proceso de paz. La falta de la firma del proceso de paz. Muy bien, ¿qué otro fenómeno ha frenado la inversión? ¿Por qué? Porque la gente dice, no, a mí me da horror ir a invertir en un país donde está lleno de grupos subversivos, donde me van a extorsionar. ¿Qué otro fenómeno ha frenado? Muy bien, ha frenado la inversión extranjera. ¿Qué otro? ¿Quién le ha frenado la inversión? ¿Por qué se ha frenado la inversión extranjera en Venezuela? ¿Por qué? Pregunto. Por las políticas gubernamentales que tienen. Pero el Por el gobierno, gobierno, sí señora, porque es un gobierno de izquierda. Entonces los gobiernos de izquierda usualmente adoptan políticas como de expropiación. Entonces, pues un inversionista dice, no, yo no invierto allá porque después de tener la empresa bien constituida, capitalizada, el gobierno va a decir exprópiese. No sé si se acuerdan que Chávez decía exprópiese. Empresa que no esté conmigo que se expropie. Y entonces él expropió ¿cómo se llama esta? Se me olvida el nombre en este momento. La empresa productora de petróleo de Brasil. Dijo, expropiese, y estaba allá. Habían muchos negocios italianos. ¿Qué hicieron los italianos cuando empezaron a expropiarlos? Pues salir y dicen, cerrar las empresas y hasta luego, ¿no? Entonces, por eso era que la gente no conseguía ningún producto de la canasta familiar. Quiero que vayamos de una vez aplicando al contexto real. Ahí les presento la estructura del sistema financiero colombiano y voy a dividirlo en tres grandes ramas que después desglosaré. Entonces están las autoridades de supervisión, que son las que usted visualiza en la parte superior. Pero también están entonces las instituciones financieras, que estas somos las que más conocemos nosotros. Y está el mercado de valores, que poco intervenimos en él. Vamos a hacer un recorrido muy rápido. ¿Cuáles son los establecimientos de crédito? Los que captan moneda legal del público para colocarlo. ¿Quiénes son? Todos los establecimientos bancarios, las compañías de financiamiento comercial. Entonces usted dirá, profe, yo casi de compañías de financiamiento comercial no escucho. Lo que pasa es que nacen las compañías de financiamiento comercial y esas compañías de financiamiento comercial, eso es tan bueno que terminan convirtiéndose en bancos o en corporaciones financieras. No sé si se han dado cuenta que los bancos ahora tienen unas compañías que financian los créditos de vehículos. Por ejemplo, de Da Vivienda era esta empresa que de financiamiento comercial tenía se me escapa. Ese es grupo, Da Vivienda pertenece al Grupo Bolívar. Y el grupo ¿Comercio? Fincomercio es una compañía de financiamiento comercial, lo que no recuerdo de quién es. Pero Fincomercio es una compañía de financiamiento comercial. Muy bien, muchas gracias. Corporaciones financieras. Las corporaciones financieras se han ido recogiendo porque han dado el gran salto a convertirse en bancos. Y entonces usted dirá, profe, ¿y por qué todas se convierten en bancos? Porque los bancos tienen un portafolio más amplio para ofrecerle al público. ¿Y qué quiere usted? ¿Qué quieren los bancos? Adueñarse de la mayor porción del mercado o de la famosa torta de mercado. Es tener una importante participación en el mercado. Estas indudablemente son las que más trabajan la intermediación financiera. Y están las cooperativas financieras, que supuestamente, entre comillas, nacieron como cooperativas, que no, el ánimo no es enriquecerse, pero vaya a ver si usted una cooperativa le ofrece unos intereses más bajos o le dice, este mes por usted ser asociado no le cobro intereses. Nunca, jamás.
Todas se convirtieron en cooperativas financieras. Y están por allá unas sin ánimo de lucro, pero pues acá no cuenta porque acá hablamos de dinero. Están las corporaciones. ¿Qué hacen las corporaciones financieras? Captan recursos a término fijo. Solo ellas tenían esa potestad. Entonces, por eso pasaron a la banca. Para que convirtiéndose en banco, el portafolio fuera mucho más grande, mucho más amplio. Hacen operación activa de crédito. Entonces, lo que hacen es que todo el tiempo están prestando créditos. Suscriben bonos y acciones, es decir, pueden cotizar en la bolsa. Fomentan el desarrollo empresarial. Pero si yo me voy a la banca, ay, aquí me quedé un poquito corrida la diapositiva, pido excusas. En los bancos, mire la banca lo que le permite. Crear 3 sesiones grandes. Primero, los negocios bancarios y comerciales, ¿cierto? Entonces, ¿con quién hago negocios bancarios y comerciales? Con el público en general, con las empresas, con el gobierno. Y está esa otra gran sesión que se llama comercial. ¿Para qué está destinada única y exclusivamente? Para el crédito hipotecario. Recordemos que el crédito hipotecario en este país se da para adquisición de vivienda y por eso la tasa es un poco más baja, para proteger los patrimonios familiares. Celebran contratos de apertura de crédito. Este tipo de crédito es un crédito, el de libre inversión, mientras que el otro no maneja tanto el de libre inversión, a este le dan toda la cobertura para que lo haga. ¿Qué pasa con el crédito comercial también? Entonces, ¿qué han hecho ellos en esa sesión de comercial? Le han abierto portafolio especial a las empresas. Y por eso es que hablan de crédito por libranza. Y está el de ahorro, que es el que hacemos, el que hace el público, cada persona en general. Entonces, ¿qué hacen? Pone depósitos a término, coloca en ahorro, paga intereses cuando tramita crédito, recibe a término fijo su dinero y demás. Y están las sociedades de servicio financiero. Mi cursor, ¿dónde está? Acá. Me voy a referir primero a estas, aquí se ve mi cursor, primero a estas. Están las sociedades fiduciarias. ¿Qué hace una sociedad fiduciaria? Administra y custodia. ¿Qué custodia? Dinero. Administra dinero. Entonces, ¿quiénes son esas? Que han visto que uno va y a veces uno en los bancos encuentra fiducia del Banco Bogotá, fiducia del Banco Popular, allá en los letreritos dicen, ¿qué hacen estas? Estas se trabajan, única y exclusivamente para convenios que haga el Estado con otra entidad, para asegurar que ese intermediario administre la plata y la plata no se pierda, o sea que los pagos se den. Entonces, por ejemplo, un caso de fiducia financiera. A través de fiducias financieras se pagan los subsidios al público en general. Entonces, adulto mayor, jóvenes en acción, bueno, y demás. Están las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Ya como su nombre lo había dicho, pues administran las pensiones. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando de administración de pensión? ¿Qué estoy administrando? El riesgo. ¿El riesgo de qué? ¿El riesgo de qué? Cuando yo hablo de pensión, ¿qué riesgo se está administrando? ¿Qué riesgo se administra? ¿Para dónde vamos todos? ¿La vejez? La vejez. La vejez. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es administrar ese riesgo. ¿Por qué ese riesgo no lo administra, digamos, de alguna manera de forma directa el Estado? Porque
el Estado obliga a estas intermediarias a que hagan inversiones en la bolsa de forma segura. Con esto de la reforma pensional están pasando muchas cosas. Bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. ¿Qué otros riesgos se administran? Recuerde que estas sociedades administradoras administran el riesgo de otros. Entonces están los SOAP, están los seguros de vida, están los seguros por contrato. ¿Qué está asegurándose cuando se compra un seguro por contrato? Dice, firmemos la póliza del contrato. ¿Qué se está asegurando ahí? ¿Qué riesgo? Diferentes tipos de riesgo porque hay diferentes tipos de pólizas. Hay pólizas de vida, pólizas de vehículos, pólizas contra accidentes. El SOAT es una póliza. Y cuando es un contrato, por ejemplo, el cumplimiento del contrato. El cumplimiento del contrato. Y que, por ejemplo, cuando en los contratos de construcción de obras civiles muy grandes, esas pólizas tienen normas de cumplimiento de las entregas. Eso es lo que cubren esas pólizas. Es correcto. Y entonces una vez dijo, oiga, pero ¿dónde está el interventor que no interviene? Mire, esa obra lleva ahí no sé cuántos años, no hay ni gente trabajando, sino el trabajo de los interventores a veces es como muy regular, ¿no? ¿Qué más? Entonces ahora me voy a referir a esas compañías de financiamiento comercial que ya había manifestado algo. Bueno, resulta y sucede que los bancos se pelearon el financiamiento comercial. Dijeron, nosotros como banco también lo podemos prestar, y se fueron al famoso especialistas en leasing. Y pues todos los bancos se volvieron especialistas en leasing. ¿Leasing qué es? Es la posibilidad de compra, es el arrendamiento con posibilidad de compra. Entonces, uno de los que promovió más el leasing habitacional. ¿Hay qué tipos de leasing hay? Hay leasing habitacional, hay leasing financiero y hay leasing operativo. Entonces, si alguno de ustedes trabaja con leasing operativo, ¿qué es el leasing? Un ejemplo de leasing operativo antes de que yo explique. ¿Nunca lo han manejado o lo han manejado? ¿No lo han manejado? Bueno, el leasing operativo, pero yo sé que lo han visto, pero que no saben qué es leasing operativo. Voy a dar un ejemplo de leasing operativo. Resulta y sucede que algunas compañías prestadoras de servicio, algunas empresas prestadoras de servicio, dicen, mire, nosotros necesitamos que se transporten los ingenieros de la hidroeléctrica Z. ¿Cuál es la función de la hidroeléctrica? Pues construir su hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces ellos empiezan construyendo la represa y demás. Bueno, entonces, ¿qué dicen ellos? Como la función de nosotros no es tener un parque automotor, entonces, ¿qué hacen? Dicen, vamos a irnos al leasing operativo, vamos a hacer un contrato con señores que tengan camionetas con estas condiciones y las entregan. Ahí se firma, un contrato de leasing operativo que está marcado, los leasing están marcados por el goce y el disfrute. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el goce y el disfrute, profe? El goce, hablemos del goce. ¿Qué es gozar? Pues aprovechar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la empresa? Paga por el disfrute o aprovechamiento de la camioneta. Entonces le dice, y hay gente que dice, los vecinos, los amigos, la familia, dice, yo puse una camioneta en la petrolera. Dice, y me pagan 10 millones mensuales, pero la camioneta yo ni la veo, porque no hace sino transportar gente, voy a decir, de Bogotá a Antioquia,
y transporte gente, y transporte gente. Todos los días la camioneta viaja. ¿Quién asume todo el desgaste de esa máquina? El dueño del carro. Pero le pagan 10 millones y ahí es cuando uno debe ser muy inteligente, ¿no? Y aprovechar esos 10 millones, no gastárselos todos. Porque, ¿qué pasa con el vehículo? El vehículo, pues, obvio, con ese trajín, él se va a deteriorar muy rápido. No hablemos de depreciación, hablemos de deterioro. Y me toca asumirlo a mí. En este caso, en el caso de las camionetas, algunas, esas empresas que los contratan, asumen el combustible. Pero el desgaste de la máquina, que se llama vehículo para este caso, lo asume el dueño. En 2, 3 años se terminó, o en el año se terminó el contrato con la camioneta, le entregan su camioneta. ¿Está obligado a entregársela de la misma forma como la recibió? No. Lo que hay que hacer es aprovechar toda esa cantidad de dinero que me pagan para no solo vivir de ella, sino ir haciendo la reposición del vehículo. Los computadores que tienen la UNAV en las salas de informática y los colegios, la mayoría son por leasing. ¿Quién los goza y los disfruta? El estudiante, la institución, ¿verdad? Pero ¿quién paga el desgaste? La empresa que contrataron. Ese se llama leasing operacional. Existe el leasing financiero, única y exclusivamente para las empresas que trabajan comercio internacional. ¿Y con qué fin se hace? Con el fin de que esas empresas que exportan flores, que exportan café, le cumplan al país donde van a exportar y que además el importador, llámese Estados Unidos, China, Alemania, también le cumpla. Solamente para ellos se hacen esos contratos. Y debe existir un aval bancario, solo bancos internacionales. Bueno, y existen las cooperativas financieras, que son las que adelantan todo lo que tiene que ver con funciones financieras de crédito. Tienen en este momento crédito, ¿cómo se llama ese crédito? ¿Cómo se llama el crédito que nos hacen a nosotros y dice usted puede comprar lo que quiera? ¿Cómo se llama ese crédito? De libre inversión. Perfecto, pero es uno de los créditos más costosos, ¿no? Dentro de los de libre inversión están los de la tarjeta de crédito. En este momento, hoy lo consulté, está al 19%. Efectivo anual, ¿no? Efectivo anual. Y están las entidades aseguradoras de intermediarios. De estas poco conocemos nosotros. Lo que más conocemos es la entidad aseguradora que asegura activos y pasivos de alta liquidez. Usualmente lo hacen con los bancos de segundo piso. Es decir, entre entidades legalmente constituidas, pero que además tienen un régimen tributario común. No se da usualmente para el ciudadano a pie. Ay, perdón, me iba sacando algo acá. Y está el leasing habitacional. Algunas personas han adquirido su vivienda con leasing habitacional. Como dice, es arrendamiento con posibilidad de compra. Quien más lo promovió fue el presidente Uribe en su momento. ¿Cuál es la idea de ese leasing? Es que yo vengo pagando una cuota, pero el bien no aparece a mi nombre. Yo luego ese bien no me sirve para respaldar una deuda. ¿A quién se lo hacen? A personas que ganen más de 3 salarios mínimos legales vigentes. No todo el mundo concursa para un leasing. Se ha hecho para financiar grandes proyectos habitacionales o también compra de bodegas, locales. Y un ejemplo de ese leasing, aparte de la vivienda de algunas familias que están con leasing, es
la compra de locales comerciales en los diferentes, valga la redundancia, en las grandes superficies, en los centros comerciales. ¿Cuánto puede valer? 800, 900, 1.500 millones. Un local, entonces se hace a través de leasing. ¿Quién asume, profe? ¿Quién asume el impuesto? ¿Quién asume los daños de la casa? ¿Quién la goza? ¿Quién la goza? Lo asume. Entonces, por eso a nosotros nos toca pagar el impuesto, así la vivienda, pues no esté a nombre nuestro. Ahora sí, me traslado, iba con la intermediación de seguros. Promueve toda el aseguramiento con sociedades autorizadas. Se maneja mucho para el segundo piso, pero también estamos nosotros los ciudadanos comunes y de a pie, ¿no? Ya hablamos algo de ello. Esta intermediación, lo que, como les decía, trata es de asegurar el riesgo de otro. Hay riesgos civiles, se han escuchado que cuando hay un accidente, dicen, vaya contra el riesgo civil, porque el riesgo civil decía que se protegía hasta tantos salarios mínimos de los que iban dentro del vehículo, pero además el que no iba dentro del vehículo, pero que el vehículo lo afectó, es contra el otro, ¿no? Y pues eso hay una. Y están las de reaseguramiento, única y exclusivamente se da para las empresas que trabajan en corretaje o que cotizan en bolsa. Y pues lo hacen para proteger de alguna manera ese comercio, esa actividad. Están las sociedades de capitalización que lo que hacen es que estimulan el ahorro entre las personas de cualquier capital. Pero ahí hablamos de grandes inversiones, no hablamos de inversiones pequeñas. Por eso seguramente nosotros no tenemos como ese alcance. No sé si ustedes escucharon un ejemplo de sociedades de capitalización del famoso proyecto Bacatá, que era lo que uno compraba. Uno compraba un fideicomiso que se administraba con una fiduciaria para que la gente pudiera, cuando se terminaba el proyecto Bacatá, que iba a ser zona de restaurante, zona de parqueaderos, zona de reuniones y de eventos y zona de apartamentos. Dentro de la zona de restaurantes estaba la posibilidad del centro comercial y demás. Entonces, ¿usted qué hacía? Compraba, digamos, una partecita de ese proyecto y usted decía, yo me quiero ir por tal cosa. Cuando se terminara el proyecto, pues usted tenía que colocar, el proyecto vale, usted empezaba con 10 millones de pesos, que así arrancó, con 10 millones de pesos y posteriormente usted iba pagando. Entonces, claro, si usted iba a apostarle a tener ahí un apartamento que se iba a arrendar todo el tiempo, pues era diferente a aquella persona que decidía invertir en parqueaderos y oficinas. Y era diferente a aquel que decidía invertir en centros comerciales, que iba a tener 3 operaciones, centros comerciales y restaurantes. O sea, usted iba a recibir. ¿Y por qué se llama de capitalización? Porque él iba a recibir unos rendimientos y en este caso Bacatá había asegurado que esos rendimientos eran vitalicios. ¿Para toda la qué? ¿Para toda la qué? Vida. Para toda la vida. Y cuando esa persona moría, entonces ese inversionista moría, le dejaba a sus nietos, o a sus hijos, o a su esposo, o al que ella había decidido que le dejaba esa inversión. Estas sociedades de capitalización hacen desembolsos únicos. No hacen reembolsos anticipados. Digamos que esa es una característica de ellos, ¿no? Cuando entrega al final toda la inversión. Y aquí he terminado el tema y usted visualiza que vamos a hablar de la guía de aprendizaje. Pero antes de hablar de esa guía de aprendizaje, me gustaría escucharlo, preguntas, proposiciones del tema,
¿no? Y ahorita vamos a hablar de la guía. No sé si todo quedó claro, si tiene preguntas, si puedo contestarla, la contesto, y si no, pues se la quedo debiendo, pero pues me gustaría escucharlos. Digamos, hicimos un repaso rápido por el sistema financiero. Profesora, a mí me parece un tema muy interesante y hay cosas que uno de verdad no sabe, ¿sí? ¿Cómo funciona este sistema financiero? Entonces, a veces cuando uno no sabe cosas así, uno haya leído, pero no es lo mismo que lo que la profesora nos está explicando. Entonces, sí, muchas gracias, profesora. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo debo decirles que yo soy contadora de profesión, pero de profesión y de, ¿cómo se llama eso? De profesión y de historia, porque realmente no ejercí la contabilidad, porque digamos que cada uno elige su perfil, ¿cierto? Lo que quiere ser, por dónde se quiere encaminar, por dónde se quiere enfocar. Y nunca me gustaron los impuestos, no me gustaron los impuestos. Porque me parecían un tanto de falta de equidad con las personas. Entonces yo decía, no, no me gusta. Y tuve muchos tropiezos cuando salí de la universidad. Digamos que uno ve cosas que no le gustan por su parte ética y profesional. Y pues no quería hacer faltar a mi ética y a los valores de mi hogar, que me habían enseñado mis padres. Y posteriormente, entonces, dije, pues llevar contabilidades, pero yo sentía que no lo pagaban bien. Entonces yo dije, es un oficio que se paga mal y que asumen que el contador tiene que saber de todo. Y yo no sé usted cómo va a hacer, no los quiero desanimar, al contrario, es para que ustedes vayan enfocando. Yo no sé cómo usted va a hacer, pero a mí me tiene que solucionar usted, contador. Y hay empresas que los ponen a hacer de todo. Y por eso decidirme por las finanzas. ¿Dónde está mi experticia? Me gusta mucho trabajar la parte financiera, me gusta mucho hacer análisis, interpretación, saber de dónde viene y para dónde va, cuál es la causa y el efecto, el impacto que puede tener para una empresa, porque pienso que, pues desde mi perfil, ¿no? Soy más propositivo para una empresa. Bien. Y por eso estoy estudiando un doctorado en contabilidad y finanzas. Bueno, ahora sí hablemos de la guía. ¿Qué está pasando? Si usted se da cuenta, pues ya terminamos la actividad 1 o paso 1, y que era reconocimiento del sistema financiero, pero usted va a encontrar una inconsistencia allí, digamos así, como yo que tiemblo, ¿cierto? Y es que, pues la actividad 1 y la actividad 2 son individuales. Entonces, ¿qué es lo que se tomó la decisión desde la red del curso? Entonces, usted va y revisa en este momento y dice, uy, yo hice un aporte esta semana y la profe no me ha dicho nada. ¿Qué estará pasando? Pues está pasando que en la red del curso se tomó la decisión de lo siguiente que le voy a explicar. No vamos a hacer realimentaciones porque usted suba únicamente el mapa conceptual. Ya les estamos, la directora ya les está organizando un escrito. Entonces, no vamos a hacer realimentación por el mapa conceptual y ya vamos a hablar del mapa conceptual. Entonces, hoy presentó el mapa conceptual, a los 3, 4 días presentó el informe reflexivo. Es un desgaste. Entonces lo que queremos es que nos adjunten las 3 actividades para hacer realimentación. Porque cuánto nos desgastamos, nomás
ponga usted que el docente tenga no más 50 estudiantes, que no suele pasar. Entonces, 50 por 3 realimentaciones, 150 realimentaciones, más el trabajo que hay que hacer de grupo, más las infografías, más los IPA, más la web conference. ¿Eh? Entonces, para que el trabajo sea mucho más productivo, lo que vamos a hacer es asesorarlo así. Los 3 en uno solo. O puede tener, por ejemplo, en mi caso, mapa conceptual e informe reflexivo. ¿Cómo debe ser un mapa conceptual? Y aquí se lo coloqué. Detalle el concepto y las frases breves de manera clara. Tenemos lo que se debe hacer, ¿verdad? El tema lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con el tema? ¿Qué pasa con el tema? ¿El tema cuál es? El tema es, ¿cuál es el tema del mapa conceptual? Ahí está. ¿Cuál es el tema? La identificación del sistema financiero en Colombia. La identificación del sistema financiero en Colombia. ¿Aquí qué dice? Dice elaborar y la presentación de un mapa conceptual, producto de revisión, que hace elaborar un mapa conceptual que contenga todo lo contenido en la unidad 1. Identificar la estructura del sistema financiero. Entonces, si usted miró ahorita, rápidamente yo le di un gráfico, ¿cierto? Que no era un mapa conceptual, pero era un esquema de cómo estaba conformado. ¿Sí o no? ¿Lo vieron, cierto? Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿qué dice? Tenemos el tema, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Utiliza palabras a modo de conectores. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros no nos interesa que usted haga, por ejemplo, hay algunos que lo colocan en un rectángulo, otros que lo colocan en una nube, otros que lo colocan en un círculo, no pasa nada. Pero ese concepto que se va a identificar, que se llama sistema financiero, debe tener conectores. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la importancia, entonces yo digo el sistema financiero y entonces dejo como conector. Es importante, o le coloco importancia y empiezo a establecer las condiciones una tras otra. Ahora, ¿qué dice el sistema financiero? Además, dice, ¿qué más digo del sistema financiero? Pues hablo de las características, de cómo está conformado, de quién lo regula, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los conectores, muchachos? Para que se exprese la idea y el lector entienda lo que usted quiere decir. Se exprese la idea con mayor facilidad, mayor claridad. A algunos les gusta colocar colores, símbolos, imágenes, muy pocas, ¿no? Debe utilizar muy pocas imágenes. Si, por ejemplo, se utiliza como al final, pero la imagen, ¿qué tiene que ser? El símbolo, ¿qué tiene que ser? Alusivo a lo que yo estoy hablando. Entonces, un ejemplo, ¿qué maneja el sistema financiero? Ya hablamos. Dinero. Entonces, yo puedo colocar una imagen de dinero. ¿Qué debe como hacerse al final? Como ir recogiendo la idea, como llegar a una conclusión, que aquí vimos muchas. Y una de ellas es que el sistema financiero genera estabilidad. Genera estabilidad. Comprendido cómo hacemos el mapa conceptual, entonces, ¿qué pasa? Ese error hay que corregirlo. Muchos están colocando un mapa mental. No estamos pidiendo un mapa mental, estamos pidiendo un mapa conceptual que va a hablar sobre el sistema financiero. No necesitamos un mapa mental, necesitamos un mapa conceptual. Ahora sí, preguntas hasta ahí. Los escucho, muchachos.
¿Todo claro? Sí, Sí, señora. bueno. Sí, señora, todo claro. Profe, una Una consulta. Sí, Una señora. pregunta. Tú nos acabas de indicar que es mejor que subamos las 3 actividades en un solo documento al foro para la respectiva revisión. Pero pues, por ejemplo, en mi caso, yo ya había subido el mapa conceptual. Entonces, Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Haces tu informe reflexivo. ujú, O haces porque es que usualmente uno necesita es que le asesoren informe reflexivo y mapa, ¿no? Por eso yo solo coloqué esos dos acá. Porque sobre las preguntas, pues uno empieza a contestar, ¿verdad, chicos? sí, Entonces, uno ¿qué cumple. haces en tu caso? Ya subí el mapa, entonces ya puedes colocar, puedes entrar al foro cuando hoy, mañana, y escribes, de acuerdo al CIPA, eh, mañana, pasado mañana, el fin de semana, estoy subiendo mapa conceptual e informe reflexivo. Hay Ah, otra ok. situación que no es ajena, y yo lo puedo decir aquí en el CIPA que se está grabando. Y es que cuando tú subes un producto, hay muchos que no han hecho la tarea, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que hacen es copiarse el tuyo. Entonces, por eso también nos vemos en la necesidad de que se suban las dos cositas, las dos, los dos productos, Ok. digamos, para que darle como tiempo a la gente, y yo por eso no entro a asesorar también. Porque si yo te digo a ti, todo el mapa conceptual está bien concebido, cumple con la información correspondiente a la identificación del sistema financiero. Pues ahí viene que hace su compañero que no ha leído. Ya usted sabe qué hace unas malas prácticas y empieza a copiar de su compañero. Es más, hay algunos que ni siquiera copian, le toman un pantallazo y así lo colocan. Y ahí al final del mapa, a mí me gusta mucho que la gente coloque eso, el nombre. Digamos que es una forma como de atajar un poco la copia, ¿no? Sin embargo, hay algunos que lo eliminan. Ok. Hay algunos que eliminan el nombre, que lo cortan y dicen, bueno, ya, solucionado está. Entonces, no se afanen, tómense su tiempo haciendo esas dos actividades, ¿cierto? Yo entre hoy y mañana les voy a colocar estas imágenes que me parecen interesantes. Esta, por ejemplo, de la que vamos a hablar ahora, ¿qué contiene un informe reflexivo? Porque es que a veces también el estudiante dice, profe, mire, yo llevo 6, 7 semestres estudiando, a mí nunca me han dicho que contiene un informe reflexivo. Entonces, por eso se lo vamos a colocar acá. ¿Qué contiene un informe reflexivo? Entonces dice que se compone, voy a colocárselo grande para que lo vean, de 3 elementos principales. La temática, y el informe reflexivo dice cada estudiante debe elaborar con su propio criterio y autoría, o sea, de mi autoría, un informe ejecutivo que contenga las reflexiones que les ha dejado la revisión y exploración de los contenidos de la unidad de estudio. Entonces, bueno, yo no voy a colocar ese ejemplo para no irle coartando su imaginación. Pero entonces a mí me dicen, el tema es, voy a decir un ejemplo, análisis financiero. Y entonces dentro del análisis financiero me habló de las herramientas financieras. Entonces me habló del análisis vertical, del análisis horizontal, de los indicadores financieros y dentro de los indicadores financieros pues me dice, fíjelos de acuerdo a la NIP y demás. Entonces, pues yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo, comentando del tema, de cómo se da a conocer ese tema y ese objeto de estudio, ¿sí? Tengo una temática general y lo que hago es irla contando resumidamente. En este caso, la directora de grupo lo que pidió es que contenga las reflexiones que ha dejado la revisión. Entonces, si me están pidiendo las reflexiones, entonces yo qué puedo decir. Cuando leí lo del análisis financiero, las herramientas del análisis financiero, me pareció que son interesantes aplicar todas las herramientas financieras porque me da mayor certeza al momento
de entregar un informe empresarial. Esa es una reflexión que yo hice. No es que se pongan, eso no es lo que estamos pidiendo, a que nuevamente nos escriba qué contiene la temática. Son las reflexiones. Profe, yo podría pensar que una reflexión es como la interpretación, la conclusión a la que yo llegué, válido. Claro, ¿no? Pero algunos se ponen a escribir, a transcribir todo lo que está allí en la unidad. Es más, nos escriben, la unidad está conformada y escriben el título grande y luego un poco de subtítulos. Eso no es lo que queremos nosotros, porque eso está en el libro. Luego se habla de, también entonces se habla de proposiciones alternas, es decir, los puntos de vista más comunes o de mayor relevancia. Entonces, pueda que usted tenga un punto de mayor relevancia. Por ejemplo, un punto de relevancia que dijo su compañera ahora rato. Dijo, profe, el sistema financiero me parece interesante. Y yo le voy a agregar otra cosa. Me parece interesante porque moviliza el crecimiento económico del país. Y está bien, no podría decir que no. Es relevante. El sistema financiero, bueno, no les digo más. Por ejemplo, el análisis financiero, ¿qué hace? ¿Qué hace el análisis financiero? El análisis financiero lo que hace es que me permita tomar decisiones mayormente informadas o me permite tomar decisiones eficientes, efectivas, que hacen que se viabilice la operatividad de la empresa. ¿Ve? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Una conclusión, las conclusiones. Entonces dice, acá por ejemplo se lo di desglosado, la proposición del autor, es la propuesta del escritor con relación al tema. Y en este apartado anuncian los objetivos puntuales que desarrollarán en el texto. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy hablando de la pura introducción. ¿Qué quiere decir? El autor propuso muchas cosas, pero yo no voy a trabajar sobre todas las que el autor dijo. Tomo una parte que me llamó el interés, que me pareció a mí muy interesante, y no se dediquen a transcribir todo. En este apartado, ahora viene la reflexión. Entonces, ¿qué es la reflexión? Las ideas, los argumentos, ¿cierto? De por qué usted tomó ese tema. Entonces, ¿qué haría yo en la introducción? Se lo pongo así de simple, más fácil todavía. Te digo, lo que se va a hacer es la identificación del sistema financiero. Vamos a trabajar estos puntos, se van a abordar los puntos más comunes o de mayor relevancia, que son estos y estos. Del autor, el autor Z propuso tal cosa, ¿cierto? Estimó, habló sobre tal cosa. En general, ya, muy genérico. ¿Para qué se hace una introducción? Para que el lector se entere qué va a hacer usted. Luego dice reflexión, se proyectan todas las ideas y argumentos de forma coherente. Es usar, recurrir a subtítulos en aras de claridad argumentativa. Y secuencial, ahí quedó con un error. Correctamente en el propósito persuasivo del autor. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo coger ese mapa y decir, mire, las tres áreas que, o lo que más se denota del sistema financiero son tres áreas. Y ahí yo se las coloqué. Entonces usted yo dice, y voy a explicarlas, hace una explicación rápida y breve, sin extenderse, porque acuérdense que es un informe ejecutivo, reflexivo de su propia autoría. Y luego entonces habla de cómo, dice conclusión. Ya pues la conclusión, no voy a irme a hacerla como tal, porque pues ustedes saben que es lo que finalmente me quedó, que yo ya hablé del tema. Una niña dijo que era interesante
el sistema financiero y entonces yo le agregué, porque contribuye al crecimiento económico de un país, de una región. Por allá también hablamos del comercio internacional, ¿se acuerdan? Ahí puede sacar usted otra conclusión. Eso es básicamente. Creo que el informe reflexivo no lo pasé, qué pena. Pero que creo que obedece a dos páginas. No miré, no miré. ¿Sí? Creo que la guía obedece, tiene un límite. ¿No tiene un límite? ¿O sí tiene un límite? Entre dos. Tres hojas. Ah, Dos, bueno. dos Dos hojas y sin tres incluir la portada. Exacto. Entonces, si ve, si yo me pongo a hablar del sistema financiero es un tema bien grande. Si yo me pongo a incluir todo lo que me están pidiendo, pues seguramente yo no voy a poder, digamos, cumplir con ese alcance que me está pidiendo la directora, ¿no? Ella me está pidiendo que, pues que sea muy claro. ¿Ves? Preguntas, proposiciones, varios comentarios. Bien, si no hay proposiciones, comentarios, pues quiero agradecerles por su asistencia. Yo trato de ser muy ejecutiva en mis citas porque sé que el tiempo vale oro. Y como vale oro, pues me gusta ser respetuosa en ese sentido. Con ustedes, conmigo y con la herramienta que utilizamos. Agradecerles mucho por su asistencia, preguntas, se registraron en el chat, colocaron su nombre, colocaron su, no veo eso en el chat. Debieron colocar su nombre completo, su número de cédula y al grupo al que pertenece. Sí, señora. Bien, perfecto. Entonces les agradezco. Yo veo a únicamente a Juberlendi. Ah, bueno, ahora sí empezaron a escribir. Muchas gracias. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Recordarles que hay web el lunes a las 6 de la tarde. Ya se envió la invitación también. En ese momento, sí, únicamente van a trabajar con la directora, ¿no? Y entonces ella va a hacer claridades frente a el desarrollo de todas las unidades temáticas del curso. ¿Bien? Muchas gracias, tutora. Señora, gracias. Feliz noche, feliz fin de semana y muchas gracias por las indicaciones para presentar pues la actividad de una manera adecuada. Con mucho gusto, ¿no, señora? Con mucho gusto, Dios los bendiga. Buena noche para ti. Igualmente. Buenas Buenas noches. noches. Que muchas gracias. Hasta luego, gracias.